Saludamos al abogado Ramiro García, catedrático en Derecho Penal de la Universidad Central, abogado del alcalde de la ciudad de Guayaquil. Lo defiende en uno de los connotados casos de Ecuador, el caso Goleada y el caso Triple A. Hay denuncias del juez Jairo García en el sentido de que ha sido amenazado dentro de este caso. Quisiera conocer a usted, como la persona que dirige la defensa de Aquiles Álvarez, su comentario. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Un saludo para todos los oyentes, especialmente de mi querida Cuenca, de mi querida Soy. Mire, quisiera saber cuándo le hicieron las amenazas y de qué manera, porque si habla de la audiencia de formulación de cargos, yo estuve ahí y no hubo ninguna amenaza de nada. Pero no solo eso, tenemos el audio y video de la totalidad de la audiencia y no hay ninguna amenaza de nada. Así que si está queriendo generar una narrativa similar a la del narcotraficante serbio, que ese sí amenazó a los jueces, pues está muy equivocado. La amenaza es que este señor Jairo García continúe como juez después de haber estado involucrado en el en el caso denominado Fachada, donde favorecieron a un grupo de narcotraficantes y terroristas de los denominados comandos de la frontera. Por ese caso estuvieron procesados disciplinariamente tres jueces: el juez de apellido Quito, la jueza Gabriela Lara y este juez Jairo García. Este juez Jairo García, misteriosamente y de manera inexplicable, pues resulta que no ha sido, es el único de los tres que no es destituido. Y bueno, nosotros sabemos exactamente por qué, y es justamente por el servicio, entre comillas, que prestó en el caso denominado Goleada, en donde claramente y de manera direccionada él dictó la prisión preventiva en contra del alcalde de Guayaquil y de cuatro personas más. Este caso está lleno de incidentes procesales. Regresando un Ve, poco atrás, lleno usted de, lleno de nulidades, más bien, Gustavo. O sea, no incidentes. O sea, para que tenga idea, a ver, primero, a todo que se le inicia una investigación previa, se le tiene que comunicar, se le tiene que notificar que se le ha iniciado la investigación. De lo contrario, esa investigación es nula. Pues resulta que la investigación previa del caso denominado Goleada la han iniciado, porque luego nos enteramos recién, a finales del mes de diciembre. Sin embargo, no supimos nada de eso hasta el día 10 de febrero, que se realiza el operativo de detención de 11 personas que son trasladados a Quito. Ahí tiene usted una primera nulidad, clarísima. Luego, estos operativos se llevaron a cabo entre las 4 y 5 de la mañana. Son llevados a Quito. Llegan a la unidad judicial más o menos a las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche no se les procesa. 14 horas se les mantiene en stand-by sin procesarles. ¿Por qué? Porque querían que llegue a las 12 de la noche. ¿Para qué? Porque a las 12 de la noche empezaba el turno el doctor Jairo García, quien como juez de turno aboca conocimiento del tema y a las 12 de la noche inicia la audiencia. 12 de la noche notifica para que se inicie la audiencia a las 2:15. Una audiencia que duró hasta las 10:30 de la mañana. Yo mismo intervine a las 7:30 de la mañana. Y claro, evidentemente ya la decisión la traía tomada. Tan es así que no hace ningún análisis individualizado de cada uno de los procesados sobre el riesgo de fuga y simplemente dicta prisión preventiva en contra de todos los procesados que fueron imputados a título de autor. entendemos Ese es que el en nivel derecho, de... cuando hay una ilegalidad en el proceso, lo procedente es que en el momento en que esto se compruebe haya una nulidad. ¿Usted Por piensa que supuesto. estas ilegalidades llegarán a esa cosecha, a Este nulitar es el un caso juicio? que empezó, claro, este es un caso que nació muerto. Primero, porque nunca se notificó. Jamás se ha notificado a los investigados. Segundo, porque es un caso que investiga los mismos hechos, las mismas conductas del caso AAA. Exactamente lo mismo. Nosotros por el nombre, cuando nos enteramos Goleada, yo me imaginé que debería tener algo que ver con fútbol, con equipos, con alguna cosa de estas. Pues no. Los mismos hechos, comercialización de combustibles entre 2021 y 2022. Una vergüenza. Pero no solamente eso, no solamente eso.
sino que el doctor Jairo García, juez de la causa goleada, ya fue juez en el caso AAA. Por lo tanto, no podía conocer este nuevo caso, que se refiere exactamente a la misma formulación de hechos. La diferencia en este caso es que en el caso AAA se imputa a título de comercialización ilícita de combustibles y en el otro se imputa a título de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. ¿Y en Pero qué queda el, entonces ese principio que existe en el derecho de que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa? exactamente, bueno, ya los romanos lo dijeron, el non bis in idem, no dos veces por la misma causa. Nosotros justamente nos hacemos la misma pregunta, Gustavo. ¿En qué queda el non bis in idem, que es una garantía fundamental, reconocida no solamente por nuestra constitución, no solamente por el COIP, sino por nuestra Constitución y la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Entonces, ese non bis in idem ha sido claramente vulnerado y solo eso ya debería ser causal de nulidad de este segundo proceso. Bueno, y Sin cuéntenos embargo, ha incurrido y siguen incurriendo, ojo, y siguen incurriendo en una serie de nulidades. cuéntenos cómo se encuentran sus defendidos, el alcalde y sus hermanos. Bueno, ya se imaginará usted que estar privado de libertad no es un tema que sea agradable para nadie. Además, lo separaron. El señor alcalde se encuentra en La Tacunga, mientras sus hermanos se encuentran justamente en la cárcel de Turi, en Cuenca. Así que, bueno, no es un tema agradable por ningún lado. Físicamente se encuentran bien, anímicamente, pues ya usted se imaginará. El señor Aquiles Álvarez es de una enorme fortaleza espiritual, debo reconocerlo, y he hablado con él y la verdad, pues me ha impresionado su nivel de estoicismo y la forma en que ha asumido este tema, a sabiendas de que es totalmente injusto además. ¿Usted, el equipo defensor o los propios acusados a quienes usted defiende no han sido objeto de amenazas, ya sea amenazas directas o indirectas contra su integridad? No, bueno, aparte del acoso en redes sociales, de todas estas narrativas que aparecen cada vez y cuando, este tipo de mentiras, por ejemplo, de que el juez ha sido amenazado. Hace una semana hubo otro bulo que circuló muchísimo en redes de que el alcalde había sido atacado y que se encontraba en un hospital. O sea, es decir, lo que se trata, lo que se intenta es de quebrarle espiritualmente tanto a los procesados como a sus familiares, a su entorno social, a su entorno personal. En cuanto a las acusaciones, una defraudación de entre 90 a 100 millones de dólares, Pero, se ha ¿y avanzado dónde está esa plata? en justamente desarmar estas acusaciones. Mire, recién vamos 15 días de un proceso que durará 90 y posiblemente 120 días. Así que estamos, digamos que en una fase muy inicial, muy, muy inicial del proceso. Pero lo que sí, pues debo decirle que revisada la imputación, se trata de los mismos hechos de AAA. Y en AAA no tienen absolutamente nada. Y le explico así muy rápido. El señor Aquiles Álvarez era representante legal de tres comercializadoras, una para el sector automotriz, Copedesa, una para el sector industrial, Corpalubri, y una para el sector naviero, Ternape. Las comercializadoras no venden al, al detal, por decirlo de alguna manera. Las comercializadoras, en el caso del sector automotriz, venden el combustible, todo el combustible, a las estaciones de servicio. No venden a cliente final. Por lo tanto, en el caso AAA, se pretendió culpar, responsabilizar al representante legal de la comercializadora por a quien la estación de servicio había vendido eh, el combustible. Eso es más o menos como responsabilizar al gerente del laboratorio médico por a quien una farmacia X entrega. Esto no tiene pies ni cabeza. Quien conoce del negocio de los combustibles sabe perfectamente que es un negocio totalmente documentado, facturado, tributado y bancarizado. Justamente eso es lo que le quería preguntar. ¿Usted
Es Una de decir, las no, preguntas que ha hecho es en dónde está esa plata, claro, pero es que, no hay evidencias pero justamente ¿cómo? documentadas, ¿Pero qué evidencia? movimientos de dinero y No, a combustibles ver, que lo puedan que ser hay son utilizadas por la fiscalía y en este en caso absoluto, posterior los jueces para comprobar el caso. en absoluto, en absoluto, en absoluto, para nada. Todo lo contrario. Lo que se ha evidenciado, y en el caso AAA, además consta en pericias específicas, es que es materialmente imposible que exista comercialización ilícita de combustibles por parte de la comercializadora, porque todo el combustible que comercializa la comercializadora es previamente requerida por la estación de servicio y despachada por Petroecuador. Es decir, la estación de servicio A, la que sea, ubicada en donde sea, solicita a la comercializadora una cantidad X de combustible, digamos 3.000 galones de diésel. La comercializadora, en base de esa solicitud, requiere a Petroecuador los 3.000 galones de diésel. No 3.001, 3.000, porque si pone 3.001, Petroecuador le niega ese pedido. La comercializadora solamente puede pedir aquello que ha sido requerido en su momento, solicitado en su momento por la estación de servicio. Y eso que se dice, se escucha, se ha publicado en redes y en medios de comunicación de que por allí había alguna comercializadora, una bomba de gasolina cerca de la frontera, que con una capacidad de venta de 10.000 galones, no se especificaba en qué tiempo o debe ser su capacidad para tener en sus tanques, facturaba por 7 veces más, 70.000 galones. ¿De dónde salió? Salió de la incapacidad de fiscalía de hacer una simple regla de tres. Son unas bestias hasta para las matemáticas. Mire, si usted tiene una estación de servicio con 10.000 galones, con un tanques por 10.000 galones, y a la semana vende 5.000, al mes usted habrá requerido 20.000 galones para reponer esos 5.000 semanales, ¿no es cierto? Obviamente, Y claro. en 3 meses usted habrá requerido 60.000 galones para reponer esos 5.000 semanales que usted vende. Lo que no quiere decir que, claro, entonces dice, ¿cómo es posible que haya vendido 60.000 galones si tiene capacidad para 10.000? Pero haga cuentas, pues, o sea, es una simple regla de tres. Cualquier guagua de quinto grado de escuela pues, les puede enseñar a los de fiscalía el por qué razón se ha comprado 60.000 galones teniendo un tanque con capacidad para 10.000. O sea, Es es decir, hace realmente. falta detallar en función de qué tiempo se ha dado esto. Claro, por supuesto, porque además no hacen ni siquiera el cálculo a 3 meses, hacen el cálculo a 2 años, a 3 años. Entonces, claro, si son 5.000 galones por semana y el año tiene 51 semanas, resulta que usted al año ha vendido 255.000 galones teniendo una capacidad para 10.000. Pero obvio, o sea, es una cuestión eso se llama reposición de mercadería o de stock. Cualquier tienda de la esquina le va a explicar eso. O sea, tengo, si yo, si yo compro 50 litros de Coca-Cola y vendo 30, no es que se ha ampliado mi capacidad, es que cada semana tengo que reponer stock. Eso es todo. Entonces, pero son tan bestias, y perdón que se lo diga así, que no pueden hacer una regla de tres y se equivocan en eso, en algo tan básico. Ah, no, es que cómo es posible que además, pero asumamos que no lo han demostrado, ojo, no han demostrado una sola venta ilícita, pero asumamos que fuera así, asumamos que fuera así. ¿Qué responsabilidad tiene el representante legal de la comercializadora que está en Guayaquil de a quién esté vendiendo la estación de servicio que está en el Pangui Morona, Santiago? Además, estación de servicio que no es de su propiedad, de su administración, de su control, de nada, que no es parte no es ni accionista, ni socio, ni nada de esa estación de servicio. Por eso le digo, eso es más o menos como responsabilizarle al gerente de Cervecería Nacional, porque hay una tienda en Santo Domingo de los Áchilas que está vendiendo cerveza a menores de edad. O sea, ¿qué Entonces lo responsabilidad? calificaría como una injuria sin sustento. Pero totalmente, y por eso mismo, como vieron que AAA no se sostiene, fueron y montaron otro proceso con las mismas conductas, pero también con las mismas deficiencias jurídicas.
Y claro, este tampoco se sostiene. Y como tampoco ese se sostiene, porque son de una deficiencia impresionante, entonces ahora están tratando de crear un nuevo proceso de un tema de una cédula, de un habeas data, no sé qué, que no tengo idea de qué se trata, pero ya están inventándose un nuevo proceso porque saben que esto no se sostiene. Ahora, el 2 de marzo habrá una audiencia, entendemos, para revisar la prisión preventiva. ¿Espera usted que en esta Ah, audiencia le dé es libertad al la alcalde? audiencia de apelación de la prisión preventiva, así es. Exacto. Ujú. Ajá. Sí, por ¿Qué supuesto. O sea, resultado espera? esperamos la liberación inmediata de los procesados, teniendo en cuenta que no presentan ningún riesgo de fuga. Dígame usted, el alcalde de Guayaquil, con una agenda pública, quien se presenta 2 veces por semana a la fiscalía, quien tiene una prohibición de salida del país que la ha respetado a rajatabla, que en el caso AAA ha sido el único procesado que ha ido a todas las audiencias, incluida las audiencias donde no tenía la obligación de ir. Estuvo incluso en la audiencia de evaluatoria y preparatoria de juicio. Ha acudido a todos los llamamientos, todos. ¿Qué peligro de fuga puede representar? Absolutamente nada. Todo lo contrario. Lo que ha demostrado el señor Aquiles Álvarez es su expresa voluntad manifiesta de comparecer ante el proceso y permitir que ese proceso continúe adelante. Ahora, si es que usted sostiene de que no hay delitos, ¿cuáles piensa son las verdaderas razones para todo este proceso y todo este escándalo? Bueno, todo esto tiene un trasfondo netamente político. Hemos visto cómo se ha activado no solamente el presidente, su ministro del Interior y en general todo el gobierno para tratar de generar una narrativa en contra del alcalde de Guayaquil. Hemos visto que incluso después de la privación de libertad del alcalde, fueron a meterse a Guayaquil, se intervinieron Segura EP, es decir, han hecho todo como para manipular políticamente las estructuras municipales. Así que está claro qué es lo que quieren y hacia dónde quieren caminar. ¿Cómo se encuentra el municipio de Guayaquil? A través de todas las medidas que se han tomado, ¿podríamos hablar de que hay una infiltración allí o mantiene algún grado de independencia? Bueno, yo creo que por lo pronto los concejales han mostrado una posición mayoritaria claramente favorable al alcalde y de respaldo al señor Aquiles Álvarez, así que yo la verdad celebro que eso suceda así. Pero bueno, yo en mi calidad de abogado en los casos AAA y en el caso goleada, pues mal podría asumir una vocería política en cuanto a lo que sucede en el municipio. Ahora, el proceso se sustenta en gran medida en pericias de chats. Usted ha dicho que son conversaciones coloquiales, empresariales. ¿Cómo explica mensajes que la Fiscalía interpreta como la coordinación para el desvío de diésel subsidiado hacia el sector industrial? Pero a ver, demuestren, pues. Pero a ver, lo que pasa es que, vuelvo y repito, Gustavo, no hay manera de que usted pueda desviar combustible. Y no hay manera de que usted pueda desviar combustible porque el combustible que despacha Petroecuador a la comercializadora tiene como sustento el requerimiento del cliente. En el caso industrial, si la empresa X pide 1.000 galones de diésel, la comercializadora solicita esos 1.000 galones a Petroecuador. Petroecuador, luego de todos los controles y auditorías, porque además cada uno de estos requerimientos es auditado por Petroecuador, se revisa si está dentro del cupo, si efectivamente esos 1.000 galones fueron requeridos por la industria X. Y una vez, solamente una vez que que todo este proceso de control se ha completado, autorizan a la comercializadora para que haga el pago en una oficina de banco que se encuentra en las mismas oficinas de Petroecuador. Es decir, todo bancarizado. Y solo entonces, una vez que ya se ha producido el pago, establecen el turno para que pueda entrar el tanquero y despacharle los 1.000 galones. Tanquero que es revisado antes por Petroecuador y que luego de haber sido
llenado en la cantidad requerida, digamos 2.000 galones, es Petroecuador la que ubica los sellos para garantizar de que no exista justamente esto, un desvío del combustible a otros sectores. Al sostener usted de que es materialmente imposible que una comercializadora venda galones Pero fuera dígame de cómo, la entonces, ley debido a los es que no hay, controles, es que no hay pero, manera, porque pero además, esto sí, significaría entonces que si es que hubo irregularidades, la responsabilidad debe recaer exclusivamente en las estaciones de servicio finales y no en la empresa de los hermanos Álvarez. pero por supuesto, porque las empresas de los hermanos Álvarez eran empresas comercializadoras, no eran empresas de despacho final. Pero además, en el sector industrial, si la empresa X pide los 1.000 galones y la comercializadora recibe los 1.000 galones de Petroecuador después de los controles que acabo de describir, ¿cómo va a entregar esos 1.000 galones a otro lado que no sea la empresa X? No hay manera. Y es más, todo está facturado, es decir, todo empieza con el requerimiento de la industria X y termina con la venta de la empresa, del combustible a la industria X, y todo esto registrado contablemente. Así que no hay manera. Y hablar de delincuencia organizada con esto, o sea, es con el perdón de la audiencia, pero una estupidez. O sea, yo como profesor de Derecho Penal, a mí me parece una vergüenza las cosas que hace Fiscalía, porque, claro, cuando usted habla de delincuencia organizada, ¿de qué está hablando? Está hablando de grupos criminales, está hablando de grupos que se conformaron para cometer delitos. Lobos, choneros, tiguerones, los que usted quiera. Cartel Jalisco Nueva Generación, eso es delincuencia organizada. Aquí lo que están hablando es de una estructura empresarial dedicada al comercio de combustibles que tributa con todas las transacciones documentadas, todo facturado, pero ¿de qué delincuencia organizada se puede hablar? O sea, eso es una barbaridad. ¿Qué es lo que convenció a los jueces de que no había garantías de que no pueda haber una fuga y dicten la prisión preventiva? ¿A qué conclusión llega usted? Mire, el juez, porque fue un solo juez, el juez Jairo García, no hizo ningún razonamiento sobre el tema de la prisión preventiva. Ninguno. Ninguno. No dijo absolutamente nada. No hizo ninguna referencia ni al grillete, ni al cumplimiento de medidas, ni al riesgo de fuga, nada, absolutamente nada. Simplemente en seco se mandó la prisión preventiva en contra de 5 personas, sin hacer ningún análisis individualizado y pormenorizado. Una vergüenza. ¿Cómo funciona la ley en cuanto a la posibilidad de que el alcalde, aunque esté preso, esté detenido, pueda seguir siendo legítimo representante público? Bueno, el COTAF establece cuáles son las causales de remoción y no está en ninguna de esas el tema del no poder asistir en razón de encontrarse privado de libertad. Así Puede que, seguir pidiendo licencias. pero por supuesto, estamos en derecho público donde solamente se puede hacer aquello que está establecido en la ley. Ahora, recientemente el juez del caso solicitó teletrabajo por estas amenazas, tema que ya lo cubrimos. ¿Tiene la defensa Pero, conocimiento de incidentes pero vea, similares este o juez, teme que ese este clima de juez que tiene inseguridad relaciones con afecte los la comandos de la imparcialidad del frontera, fallo? mire, en este juez Jairo García no confiamos en absoluto, porque se prestó para una bellaquería como esta. Se prestó para esperar que sean las 12 de la noche para que recién a esa hora se convoque a la audiencia. Dictar prisión preventiva sin ningún análisis individualizado. Después, además de estar disciplinariamente procesado ante el Consejo de la Judicatura por haber favorecido a los comandos de la frontera en el caso denominado Fachada. Y claro, le pagaron el favorcito, ¿no? O sea, de los tres jueces vinculados, resulta que solo a este le salvaron el cuello después de lo que hizo con el alcalde de Guayaquil, y a los otros dos sí les destituyeron. El lunes 2 de marzo, ¿qué nuevos elementos de convicción presentará usted para demostrar que no existe riesgo de fuga, considerando que el alcalde ya portaba un grillete en el electrónico por el caso anterior? Mire, los elementos de convicción son más que evidentes. O sea, el cargo del alcalde, las funciones que ocupa, la agenda que cumple, su arraigo familiar y personal,
el cumplimiento de la medida. Además, es una persona que está presentándose 2 veces por semana, lunes y viernes, ante fiscalía y que no lo ha dejado de hacer. Y que encima de eso se ha presentado a todas las audiencias y ha comparecido al proceso de manera inmaculada en el caso AAA. ¿Qué riesgo de fuga puede implicar? Aparte de eso, tenemos algunos otros elementos que también vamos a presentar, que por supuesto me los reservo porque no, por estrategia procesal, pero tenga la seguridad que va a haber mucho más. Estos elementos quizá nos puede decir en una forma general que tiene la defensa. Se podría tratar de peritajes contables propios que contradigan las cifras de la Agencia de No, 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 Regulación y no, Control. no, porque en la apelación de la prisión preventiva no se discute y no debe discutirse el fondo de la causa, porque de lo contrario, esto sería una especie de juicio anticipado. O sea, en la apelación de la prisión preventiva no se va a definir si la persona es más culpable o más inocente. Lo que tiene que debatir es si hay riesgo de fuga, sí o no. Punto. No más que eso. Eso es todo lo que se tiene que debatir. En cuanto Y al una factor persona, político, perdón, usted ha calificado que el proceso es una orquestación. ¿Cuál sería sí, el supongo, objetivo de la contraparte del gobierno? anular Qué políticamente al señor quiere Aquiles Álvarez, impedir que haga Aquiles Álvarez? anular políticamente al señor Aquiles Álvarez, impedir que siga ejerciendo la alcaldía con la enorme popularidad que tiene. O sea, para que usted tenga idea, los alcaldes de las ciudades, de las principales ciudades, están con alrededor del 20-22% de popularidad. El señor Aquiles Álvarez tiene un respaldo popular del 58%, nada más y nada menos. O sea, estamos hablando de que corre solo a la reelección. Entonces, se quiere impedir que continúe ejerciendo la alcaldía, que continúe haciendo obras y, por supuesto, acrecentando su acervo político. Se quiere impedir que se presente a la reelección y se quiere impedir en general que el señor Aquiles Álvarez pueda proyectarse políticamente hacia el futuro. Eso es todo. ¿Ha pasado alguna novedad con respecto a los otros 15 procesados, más allá de los hermanos Álvarez? Bueno, no, que yo sepa. La verdad, entiendo yo que están todos bien. No ha habido novedades en general, ninguna. Bien, ¿cuál es el colofón que usted aspira para este caso? Usted ha dicho que va a durar algún Justicia. tiempo, pero ¿en qué condiciones se va a ir dando esto? Bueno, nosotros aspiramos que se permita a los procesados defenderse en libertad. Aspiramos que el día lunes los jueces puedan actuar dentro del marco de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Aspiramos que se haga justicia, en fin. Nosotros sabemos, estamos claros que son casos burdamente montados, ignorantemente montados y que no se sostienen por ningún lado. Pero, mientras tanto, pues obviamente se ha ejercido este abuso, clarísimo abuso, al privarles de libertad. Y esperamos que ese abuso cese ya el día lunes. Más allá de su participación en medios de comunicación como esta, ¿ha puesto usted o la familia Álvarez alguna queja, alguna denuncia ante cualquier otro tipo de organismos extrajudiciales? Bueno, internacionales, ¿no? Existe una demanda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos atendido. Gracias a usted por la invitación y nuevamente un saludo para todos los oyentes de mi querida cuenca. Declaraciones del doctor Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, lo defiende en el caso Triple A y goleada.